Buenas noches a todos. Bienvenidos al curso de manejo de arritmias pediátricas. Bueno, contamos con el doctor Sebastián Maldonado, que es médico electrofisiólogo infantil del Hospital Garrahan. También trabaja en el Hospital Italiano de Buenos Aires y es jefe del Servicio de Electrofisiología Pediátrica de Fundación Hospitalaria. Y por otro lado, el doctor Francisco Bustillo, que también es electrofisiólogo, cardiólogo pediatra, egresado de la Universidad Nacional Autónoma de México. Trabaja en el Hospital Cardiovascular del Niño de Cundinamarca y en la Fundación Clínica Xiao. Buenas noches, muchas gracias. Saludo a los panelistas, al doctor Sebastián, a todo el grupo de ECOSUR y pues iniciamos el tema de la noche de hoy. Pues el tema a tratar es bradicardia en la población pediátrica. Pues antes de continuar, un momento, acá tengo, ok. Entonces, no olvidar que la lectura sistemática del electrocardiograma es fundamental, sobre todo para los temas a tratar, como los vamos a ir desarrollando durante las diferentes clases. Siempre hay que validar el electrocardiograma. ¿Eso qué significa? De que esté bien tomado. Hay que valorar el ritmo cardíaco, la frecuencia cardíaca, los ejes, el intervalo PR, la amplitud y duración del complejo QRS y de la onda P, el segmento ST, el intervalo QT, tanto el medido como el corregido, y esto nos va a permitir identificar las anormalidades. No olvidar que la estandarización normal es a 10 y 25, que eso lo podemos ver en esta columna que está señalada aquí a la izquierda, que es uno de los detalles indispensables a la hora de validar un electrocardiograma, porque eso nos va a permitir pues, identificar muchas de las anormalidades que vamos a tratar en las siguientes clases. Cuando hablamos del sistema de conducción hay que recordar que el corazón está dividido en varios tipos de células. Entre ellas están las células del sistema de conducción. Nuestro sistema de conducción está formado por un marcapaso natural o intrínseco, que es nuestro nodo sinusal, que tiene esta función porque tiene una frecuencia de descarga o de automatismo mayor que las otras estructuras. Pero de ahí en adelante, cualquier otra estructura del sistema de conducción o del miocardio de trabajo, que es el auricular o ventricular, pues pueden tener una frecuencia de disparo. Sistema de conducción está conformado por los haces internodales, que son principalmente pues, el haz anterior, posterior y medio, que luego pues tenemos un segundo nodo de importancia, que es el nodo AB. Luego viene lo que es el haz de His, la porción penetrante del haz de His, y aquí luego se divide en lo que es la rama derecha y la rama izquierda del sistema de conducción, para dar toda la parte de conducción desde el nodo sinusal hasta el sistema His-Purkinje y la interfase con el miocardio tanto auricular como ventricular. Aquí pues en esta diapositiva estamos viendo cuáles son las arterias que están involucradas en el sistema de conducción, que son importantes, más que todo en los escenarios de los postquirúrgicos cardiovasculares, en los cuales una lesión de alguna de estas arterias pues se puede traducir en un trastorno de la conducción. Importante recordar que hay un potencial de acción, que es un potencial de acción que va a ser diferenciado en el miocardio de trabajo, que es el potencial de acción que vemos a la izquierda, y un potencial de acción de nuestras células marcapaso, que es el potencial de acción que está a la derecha. Este potencial de acción de la derecha pues es lo que lo permite tener una frecuencia de descarga o un automatismo mayor que al miocardio de trabajo. Y está dado principalmente porque no tiene una fase 1 del potencial de acción, sino una fase rápida, un umbral de despolarización menor o menos negativo que el del miocardio ventricular, y eso le permite tener una mayor frecuencia de disparo. Ya en sí, en lo que es la bradicardias, pues la bradicardias representa un extremo del espectro de las arritmias que pueden presentar los pacientes con o sin cardiopatía, conociéndolas por una frecuencia cardíaca lenta, y aquellas que tienen una frecuencia cardíaca rápida, pues estamos en el espectro de las taquicardias. Y son secundarios a un déficit en la formación del impulso, en la conducción del impulso a través del tejido auricular o en los haces internodales hacia el nodo auriculoventricular. Y aquí puede haber un trastorno de la conducción desde el nodo auriculoventricular hacia el sistema His-Purkinje. Puede ser secundario a intervenciones quirúrgicas o a trastornos hemodinámicos propios que no van de la mano de un antecedente quirúrgico,
que van a traducirse en fibrosis del sistema de conducción y por lo tanto va a verse alterado la conducción del impulso a través de todo el sistema de conducción. Algunos pacientes pueden nacer con bradicardia, ya sea por disfunción del nodo sinusal o bloqueo auriculoventricular congénito, o pueden tener un sustrato anatómico que los va a predisponer a que con el tiempo desarrollen trastornos de la conducción. También pueden generar secuelas que van a requerir tratamiento y en este tipo de pacientes el tratamiento va a ser la estimulación, la cual puede ser una estimulación a temprana edad o una estimulación tardía, dependiendo pues, de otros factores que mencionaremos más adelante. Y ambas van a tener, ya sea que no sean sometidos a estimulación o sean estimulados, pues pueden generar mortalidad a largo plazo. Por eso es importante siempre identificarlas, pero sobre todo saber en qué momento deben ser tratadas. Esta diapositiva, pues la traigo es principalmente para conocer cuál es la frecuencia cardíaca promedio que deben de manejar nuestros pacientes pediátricos a diferentes edades. Aquí vemos pues en los neonatos, en los lactantes, en los preescolares, en los adolescentes. Es importante conocer esto porque esto nos va a permitir poder identificar en qué momento nuestro paciente está en el espectro de la bradicardia. Cuando hablamos de bradicardia, pues hay dos grandes grupos, es la disfunción del nodo sinusal y el bloqueo auriculoventricular. Como mencioné al principio, tenemos dos marcapasos importantes, que es el marcapaso, el nodo sinusal y el nodo auriculoventricular. Y como les mencioné, puede haber una predisposición congénita, podemos estar en el escenario de un posoperatorio cardiovascular o puede haber una suma de factores, de patologías adquiridas como miocarditis, que pueden predisponer a la aparición de de la bradicardia. Por eso es importante siempre hacer una buena historia clínica, un buen interrogatorio con el fin de buscar causas que puedan ser reversibles, porque una vez que se identifiquen estas causas reversibles o que sean secundarias, puedan dar un tratamiento no hacia la estimulación cardíaca, sino a revertir esa causa, muy probablemente vamos a sacar a nuestro paciente de un evento que puede ser tener una alta mortalidad, pero sobre todo prevenirlo de una estimulación que no sea el tratamiento definitivo para estos pacientes. Con respecto a cuáles son los factores predisponentes que podemos tener ante un posible trastorno de la conducción, pues son muchos escenarios que van desde enfermedades que produzcan cianosis, hipoxemia, acidosis, en aquellas que produzcan sobrecargas de volumen, sobrecargas de presión, patologías con cardiopatías congénitas que las mencionaremos más adelante, como puede ser en este grupo de acá, que son desde medicamentos, alteraciones electrolíticas, enfermedades sistémicas o enfermedades inflamatorias. Es importante esto, ¿por qué? Porque una vez que uno las identifique, al uno tratarlas, muy probablemente vamos a sacar a este paciente del escenario de la bradicardia, sobre todo de evitarle una estimulación. Estos son unos ejemplos a la hora de visualizar en una vista lateral de cómo está conformado nuestro nodo, bueno, cuáles son los límites naturales de nuestro nodo AB, donde tenemos el tendón de Todaro, los túneles seno coronario, la valva central de la válvula tricúspide, y en la punta de ese triángulo pues tenemos el nodo AB. Estos dos otros ejemplos lo que me muestra es cómo cardiopatías me van a generar un desplazamiento del nodo AB, el cual va a producir que genere una alteración de la conducción. Por lo tanto, este es un sustrato anatómico para que estos pacientes desarrollen bradicardias por bloqueo auriculoventricular. Estas otras diapositivas, pues es lo mismo. ¿Por qué lo traigo a alusión? Porque son pacientes a los cuales nos vamos a enfrentar con frecuencia. Aquí tenemos una CIB, como vemos que el nodo AB ha sido desplazado posteriormente y eso, aparte, pues genera una fibrosis a través del sistema de conducción, que en el momento de ser corregido quirúrgicamente puede fácilmente bloquear a nuestro paciente y este ser la causa de ese escenario común de bloqueo AB completo postquirúrgico en cirugías cardiovasculares. Este otro escenario es el canal auriculoventricular, el cual vamos a ver igualmente ese desplazamiento posterior del sistema de conducción que a la hora de ser corregido
pues también puede generar una complicación. Patologías como la atresia tricuspidia, pues también nos va a dar un escenario muy similar donde hay ausencia de ese plano auriculoventricular que puede ser fibrótico, atrésico, y eso va a generar pues alteraciones a nivel del sistema de conducción. Entonces estas diapositivas nos muestran cómo estas cardiopatías nos van a alterar el sistema de conducción. Esta otra diapositiva que traigo aquí, pues me va a mostrar la intensidad del color de ser un azul tenue a un azul intenso. Va a mostrar cómo hay relación con cardiopatías congénitas y enfermedad tanto del nodo sinusal como bloqueo auriculoventricular. Viendo cómo vemos las conexiones anómalas, la conexión anómala de venas pulmonares, cómo vemos patologías como la D-transposición de grandes arterias, la L-transposición de grandes arterias, los efectos del canal auriculoventricular, lo que es las CIA ostium primum, todo esto porque por la localización de la cardiopatía congénita y la cercanía con el sistema de conducción pueden provocar enfermedad tanto del nodo sinusal como del nodo auriculoventricular. Cuando nosotros tenemos bradicardia, siempre tenemos que identificar que hay una causa primaria. Y entre las cardiopatías a las cuales debemos siempre tener presente y debemos de ir a descartar son las siguientes. Cuando estamos en el escenario de una disfunción del nodo sinusal, cardiopatías de tipo congénito, como es los isomerismos izquierdos, la cual al tener dos aurículas izquierdas, pues no vamos a tener la aurícula derecha, donde anatómicamente y embriológicamente vamos a tener un nodo sinusal y un nodo auriculoventricular. Y en las postquirúrgicas es toda aquella que involucre una atracomía, teniendo en cuenta la ubicación anatómica del nodo sinusal. Aparte de eso, pues reparaciones que involucren el tabique interauricular, sobre todo las conexiones anómalas que drenan a la aurícula derecha, pues eso también me va a generar un sustrato anatómico para poder lesionar el nodo sinusal. Con respecto a la disfunción al bloqueo auriculoventricular, pues hay que siempre ir a descartar pues isomerismos izquierdos, la transposición corregida fisiológicamente de grandes arterias, los defectos a nivel del tabique auriculoventricular, la atresia tricuspidia como causa de bloqueo AV congénito. En los postquirúrgicos es todo aquel que involucre el tabique interventricular, desde un cierre de SIB, patologías de los tractos de salida, los reemplazos del anillo aórtico, de la válvula aórtica o de la válvula mitral. Todo esto me puede generar un sustrato anatómico para enfrentarme a un bloqueo auriculoventricular. Ya en sí lo que es disfunción del nodo sinusal, pues es una entidad muy rara en los niños con corazón estructuralmente sano. Sin embargo, el isomerismo izquierdo es la cardiopatía que hay que ir a descartar. Vuelvo y lo digo, puede estar asociado en escenarios de reparación quirúrgica, en lo cual involucró pues a nivel del tabique interauricular o una atriotomía para hacer alguna intervención quirúrgica, pero es importante tener en cuenta que puede haber una causa secundaria. Y esta causa secundaria puede ir desde sangrado, puede ir secundario a acidosis, hipoxemia, alteraciones hidroelectrolíticas, apneas, sobre todo en los prematuros, en los cuales una vez que uno identifique esta causa secundaria, pues al ser tratada, la sepsis también puede ser una causa de disfunción del nodo sinusal. Una vez que uno las identifique, pues el plan es tratarlas. Antes de pensar que tenemos una enfermedad primaria del sistema de conducción, siempre pensar que puede haber una enfermedad secundaria, sobre todo en disfunción del nodo sinusal, porque como lo mencioné, es una entidad muy rara como patología aislada. Aquí para tener en cuenta, pues va a haber un defecto, puede ser tanto en la generación de los impulsos como defecto en la conducción del impulso desde el nodo sinusal al tejido auricular. Y esta bradicardia secundaria, disfunción del nodo sinusal, es común que se asocie con taquiarritmia. De hecho, hay un escenario que se llama el síndrome de taquicardia-bradicardia, en donde el paciente alterna de bradicardia sinusal y diferentes manifestaciones clínicas de bradicardia hasta taquicardia, donde la taquicardia sinusal, taquicardia auricular, flote auricular o
fibrilación auricular puede estar presente. Entonces eso es importante, pues no desconocerlo de que podemos estar en un paciente que tenga este escenario de bradicardias hasta taquicardias. Cuando nosotros nos estamos enfrentando a una bradicardia que puede ser sintomática, pues nosotros tenemos siempre que tener a la mano las ayudas diagnósticas que nos pueden ayudar a encontrar cuál es la causa de la sintomatología de nuestros pacientes. Y de acuerdo a la frecuencia, pues vamos a utilizarlo. Cuando tenemos síntomas que son referidos como diarios, pues vamos a utilizar desde un electrocardiograma de 12 derivaciones hasta un monitoreo Holter de 24 horas. Cuando no tenemos síntomas tan frecuentes, pero que son frecuentes como semanales, pues podemos utilizar desde grabadoras de eventos de asa externa o Holter de 24 horas. Cuando ya tenemos síntomas cada vez más esporádicos, menos frecuentes, pues nos toca utilizar grabadoras que nos permitan grabar pues un número mayor de días. Eso depende mucho pues de la disponibilidad de los instrumentos, que pueden ser grabadoras que nos graben de 3, 7 o hasta 14 días, o utilizar pues nueva tecnología como son los monitores de eventos de asa cerrada que pues al implantárselo a los pacientes de forma subcutánea vamos a tener un registro de eventos desde bradicardia hasta taquicardia y que puede tener una longevidad de 2 a 3 años de acuerdo a las casas comerciales. Y aún así pues no tenemos la disponibilidad, pues podemos utilizar lo que son los estudios electrofisiológicos diagnósticos para valorar la conducción y las propiedades del nodo sinusal y del nodo auriculoventricular como otra estrategia invasiva a la hora de hacer un diagnóstico. Con respecto a la disfunción del nodo sinusal, pues tenemos estas diferentes entidades que van desde bradicardia sinusal, pausa sinusal, el bloqueo sinoatrial, la incompetencia cronotrópica, el síndrome de taquicardia bradicardia y la combinación de disfunción del nodo sinusal y disfunción del nodo auriculoventricular. Con respecto a la bradicardia sinusal, pues es aquel paciente que persistentemente está bradicárdico, que tiene una frecuencia cardíaca por debajo del percentil de las desviaciones estándar y que no le permite realizar actividad física porque va a tener intolerancia al ejercicio. Entonces, ese paciente que persistentemente vamos a encontrar en las consultas es bradicárdico y vamos a tener un electrocardiograma que nos va a mostrar precisamente eso, bradicardia, donde la duración, la amplitud del complejo de la onda P, del complejo QRS, del segmento ST, pues va a ser, del intervalo QT, perdón, va a ser normal, pero lo llamativo es la bradicardia. Nuevamente, buscar causas secundarias. Este puede ser el primer síntoma de un paciente que nos está haciendo hipotiroidismo. Puede ser el primer síntoma de una miocardiopatía dilatada. Por eso, como ayuda diagnóstica, pues es ir a descartar causas secundarias o pues exploración física identificando datos de falla cardíaca. La pausa sinusal es aquella que se define como un periodo mayor de 3 segundos sin tener un latido auricular o un latido sinusal. Entonces, nosotros en ese escenario tenemos pausa sinusal cuando estamos hablando de más de 3 segundos sin tener un latido, que puede estar durante ese periodo acompañado de ritmos nodales o latidos ventriculares, pero no tenemos un latido auricular, que sea, pues obviamente, que cumpla con las características de onda sinusal o de una P sinusal. Esto es muy común verlo, sobre todo en la noche, en la población pediátrica, que tenga un tono vagal aumentado. De hecho, esto es un hallazgo muy común de los monitoreos Holter de 24 horas, en los cuales vamos a ver, sobre todo en la noche, vuelvo y repito, pues pausas, donde pues, son notorios y pues siempre son marcados automáticamente y por el que lo interpreta, pero es importante tener en cuenta en qué momento del monitoreo ocurre dicha pausa. ¿Por qué? Porque en la noche, donde aumenta el tono vagal, es frecuente ver esto. Esto ser un evento completamente benigno. La bradicardia sinusal, nuevamente, demuestra un electrocardiograma donde tenemos un paciente que puede tener episodios de frecuencia cardíaca lenta disminuida y donde tenemos ritmos de escapes, como lo estamos viendo aquí, donde son latidos nodales, donde no hay un latido sinusal que lo preceda. Cuando hablamos de incompetencia cronotrópica, pues es aquella incompetencia que tiene el paciente para aumentar su frecuencia cardíaca de acuerdo al ejercicio.
y lo vamos a ver ya sea en un monitoreo Holter o lo vamos a ver en una prueba de esfuerzo, en la ergometría, en la cual vamos a ver que a medida que va incrementando el ejercicio, pues el ritmo cardíaco no acelera acorde a la necesidad que está presentando. Y aquí en esta diapositiva o en esta imagen lo que estamos viendo es cómo se mantiene, pues, por decirlo así, estacionaria la variabilidad de la frecuencia cardíaca. En la parte superior vemos cómo hay variación, que sería lo normal, mientras que en la parte inferior vemos que a 60 latidos, tanto estando despierto como estando en reposo, el paciente maneja la misma frecuencia. Y esto es un hallazgo de incompetencia cronotrópica. Con respecto a la parálisis auricular persistente, pues eso se ve más que todo en cardiopatías donde tenemos un miocardio auricular que es inexcitable. ¿Qué significa eso? Significa que durante un estudio electrofisiológico o durante el implante de un electrodo de estimulación auricular, pues no es posible capturar el miocardio auricular. ¿Qué significa? Mandar el impulso y que haya actividad auricular. Y eso habla pues de una aurícula fibrótica muy enferma. Y como les digo, esto es más que todo en escenarios de cardiopatías graves, en donde tenemos este espectro de la disfunción del nodo sinusal. En esta otra diapositiva, pues lo que les mencioné, el síndrome de taquicardia o bradicardia, cómo vemos cómo paciente alterna pues periodos de bradicardia sinusal con periodos de taquicardia auricular. Y esa taquicardia auricular puede ser una taquicardia auricular ectópica, puede ser un flóter auricular o puede ser fibrilación auricular. Y vamos a verlo en un electrocardiograma de 12 derivaciones o en un monitoreo Holter, cómo el paciente está persistentemente bradicárdico y de repente arranca a hacer taquicardia auricular, para la taquicardia auricular, y eso produce un estado de hiperpolarización del tejido auricular. El paciente persistentemente está en bradicardia. Es importante identificarlo porque también nos está hablando de un sistema de conducción muy enfermo, de aurículas enfermas que pues muy probablemente los vamos a tener en el contexto de una cardiopatía ya sea congénita o adquirida. Este otro electrocardiograma lo que me está mostrando es precisamente eso, episodios de bradicardia sinusal sostenida en el paciente. Es importante también reconocerlo, sobre todo en los monitoreos Holter de 24 horas para quien los interpreta, en qué momento ocurre dicha bradicardia. El paciente que consulta pues, a un servicio de consulta ambulatoria, que se le hace un electrocardiograma, que viene en reposo, que no tiene ninguna alteración emocional, pues lo más frecuente es encontrarlo con frecuencias cardíacas bajas, porque en ese momento su ritmo cardíaco no está pues, sometido a un estrés. Lo mismo ocurre con el monitoreo Holter. Si yo encuentro episodios de bradicardia durante el sueño donde el tono vagal está aumentado, yo lo puedo interpretar como normal. Pero lo importante es ver la reactividad de la frecuencia cardíaca a las diferentes actividades del día. Por eso es importante poder interpretar en qué momento ocurren dichos episodios. Lo mismo ocurre acá, donde tenemos un episodio, un paciente que tiene bradicardia sinusal, pero donde tenemos un ritmo de escape que es un ritmo auricular bajo. Y esto se identifica, ¿por qué? Porque D2, D3 y ABF tienen una polaridad negativa. Esto no es un ritmo sinusal, esto es un ritmo auricular bajo. Es importante tener en cuenta que, ¿y por qué sabemos que es un ritmo auricular bajo? Porque la polaridad de la onda P, si se dan cuenta que es negativa acá, cambia acá a positiva. Entonces, eso es importante siempre identificarlo. ¿Por qué? Porque acuérdense que el nodo sinusal, por la localización anatómica y sobre todo la extensión que tiene el nodo sinusal caudal a nivel de la aurícula derecha, que llega casi a la vena cava inferior, también me puede dar una polaridad negativa y sigue siendo un ritmo sinusal, sobre todo a frecuencias cardíacas bajas. Cuando hablamos de un ritmo auricular bajo, pues per se, porque es un tipo diferente al nodo sinusal cuando cambia la polaridad también en el ABR. Y tenemos otro escenario de un paciente que está teniendo una frecuencia cardíaca normal y luego, como se da cuenta acá, hay una pausa de 6 segundos en la cual no hay ningún latido auricular de escape. Y de hecho, el latido que lo rescata, por decirlo así, es un latido nodal. ¿Por qué? Porque es un QRS estrecho que no va precedido de una onda P. Nuevamente, aquí tenemos un electrocardiograma
con bradicardia, donde estamos viendo la onda P retrógrada. Si se dan cuenta, entre el QRS y la onda T hay una onda negativa en cara inferior de 2, de 3 ABF, y en ABR es positiva. Esto es un ritmo nodal con una aurícula retrógrada que tiene polaridad de una onda P que se produce del nodo AB, que es negativa en cara inferior y positiva en ABR. Nuevamente, aquí estamos viendo episodios de bradicardia sinusal con pausas que son no significativas. Ojo, hablamos de pausas significativas cuando son más de 3 segundos, pausas no significativas cuando son mayores de 1.5, pero es importante tener en cuenta esos valores. Aquí nuevamente lo estamos viendo, el mismo escenario donde tenemos 2 latidos sinusales y luego que bradicárdicos, luego hay ausencia de una onda P y aquí aparece nuevamente un latido sinusal. Y tenemos un intervalo PP de 2.5 segundos que son pausas no significativas. Nuevamente acá, el paciente que está teniendo su ritmo sinusal, vamos a interpretarlo como un ritmo sinusal, y viene una pausa significativa de 4.25 segundos y luego nuevamente arranca con su ritmo auricular. Nuevamente en esta diapositiva vemos el mismo escenario. Aquí vemos un escenario de bradicardia sinusal que alterna con taquicardia auricular. Entonces eso es importante porque estamos ante una síndrome de taquicardia bradicardia. Nuevamente bradicardia sinusal, una pausa significativa de 3.7 segundos, el paciente aún así persiste en bradicardia sinusal. Miren que tiene frecuencia cardíaca prácticamente de 30 latidos por minuto. Y nuevamente un registro continuo, como vemos un paciente bradicárdico, que hace pausa sinusal. Aquí hay un latido auricular, pero que muy probablemente no conduce a nivel de este QRS. ¿Por qué? Porque tiene un intervalo PR de más de 400 milisegundos. Y dense cuenta que realmente es hasta este punto donde podemos ver conducción auriculoventricular. O sea que realmente la pausa, tanto sinusal como auriculoventricular, comprendería todo este tiempo. Y aquí estamos muy probablemente frente a un trastorno de la conducción, no solamente del nodo sinusal, sino también del nodo auriculoventricular. Es importante tener a la mano pues la disponibilidad de medicamentos, sobre todo en los servicios de urgencia, que nos permitan aumentar el cronotropismo de nuestro nodo sinusal, primero para valorar la respuesta. Eso nos permitirá muy probablemente identificar causas primarias de causas secundarias cuando tenemos pobre respuesta a la atropina, a la dopamina, al isoproterenol, pues muy probablemente estamos en el escenario de una causa primaria como el causante, teniendo en cuenta de que si tenemos un paciente que responda a estos medicamentos, muy probablemente es un evento agudo, secundario a algo, que si se trata, pues podemos mejorar la hemodinámica de nuestros pacientes. Cuando hablamos de estimulación, pues cuando hablamos de enfermedad del nodo sinusal, se necesita una estimulación permanente cuando tengamos una enfermedad del nodo sinusal sintomática. Y los síntomas van desde intolerancia al ejercicio, disminución de la clase funcional, una bradicardia persistente que genere incompetencia cronotrópica o síndrome de taquicardia bradicardia. Pero si no tenemos síntomas en disfunción del nodo sinusal, pues el paciente debe estar bajo una estricta vigilancia, y en el momento en que identifiquemos alguno de estos síntomas, pues allí en ese momento estará indicado la estimulación para estos pacientes. Con respecto al bloqueo auriculoventricular, pues es importante recordar que el sistema de conducción, pues tenemos el nodo sinusal, tenemos los haces internodales, tenemos el nodo auriculoventricular, tenemos lo que es la porción del GIS, que tiene una rama penetrante o una porción penetrante hacia el tabique interventricular, donde anatómicamente el septum membranoso pues es nuestro referente. Luego vamos a tener una rama derecha y una rama izquierda. La rama izquierda pues tiene unos fascículos, que son el fascículo anterosuperior, el fascículo posteroseptal. Hay un tercer fascículo que es el septal alto, y ese es el sistema de conducción, donde el impulso que se generó en el nodo sinusal conduce a través del nodo AB hacia las ramas y se da la despolarización auriculoventricular, y ese es el sistema de conducción normal.
Cuando hablamos de disfunción del nodo sinusal y que tengamos un sustrato anatómico, pues recuerdo esta diapositiva, pues en los pacientes, cuando nosotros nos enfrentamos en el recién nacido o en el lactante o preescolar que tiene un bloqueo auriculoventricular, hay cardiopatías que hay que ir a descartar. Por eso es importante el apoyo del servicio de cardiología pediátrica, como es el isomerismo izquierdo, la transposición corregida de grandes arterias, los defectos del tabique auriculoventricular, la atresia tricuspidia. Sin embargo, la principal causa de bloqueo AB congénito no asociado a cardiopatía es el lupus eritematoso sistémico materno. Entonces, la incidencia de bloqueo AB completo de tipo congénito varía de 1 a 15.000 o de 1 a 22.000 nacidos vivos, eso depende de la literatura. El sitio del bloqueo generalmente suele ser alto, eso significa que es a nivel del nodo AB, por lo tanto, podemos tener un ritmo de escape que implica un QRS estrecho o una frecuencia cardíaca generalmente mayor a 60 latidos por minuto. Si sacamos el escenario de las cardiopatías congénitas, casi el 60-90% del bloqueo AB congénito, como les decía, es generado por el lupus materno. Los anticuerpos maternos pues, van a penetrar ese nodo AB embrionario y van a generar una fibrosis, un reemplazo por tejido graso del nodo AB del sistema de conducción, que pues va a ser un sistema de conducción inoperante, por lo tanto no va a haber conducción entre el atrio y el ventrículo. Puede debutar pues desde el periodo fetal, no neonatal, desde el periodo fetal, incluso hasta preescolares. Por eso estos pacientes que nacen con una buena frecuencia cardíaca, pero que con el tiempo se va fibrosando y va siendo reemplazado ese tejido de conducción, y ser hasta los preescolares donde ver los primeros síntomas o de detectar la parte de la bradicardia y los síntomas asociados al bloqueo AB. Pues esto es electrofisiológicamente lo que es el nodo AB, donde tenemos varias porciones del nodo AB. Tenemos lo que es el haz de His y la unión auriculoventricular, que es lo que involucra tanto el nodo AB como la porción penetrante del His. Cuando nosotros tomamos un electrocardiograma de 12 derivaciones, pues lo que estamos viendo es la suma de electrogramas, que es la actividad eléctrica interna del corazón. Entonces, esta diapositiva lo que me muestra es cómo es la conducción a nivel del nodo auriculoventricular. Entonces, es importante recordar que el intervalo PR está conformado por lo que es la onda P, el segmento PQ y el inicio del complejo QRS. Eso traducido en electrogramas es el AH y el HB. ¿Qué significa esto? Significa el inicio del impulso en la aurícula hasta el nodo AB y del nodo AB que atraviesa el GIS y comienza la despolarización ventricular. Cuando nosotros hablamos de bloqueo a nivel del nodo auriculoventricular, estamos haciendo referencia precisamente a este electrograma: atrio, GIS y ventrículo. Cuando hablamos de bloqueo AB de primer grado, es el enlentecimiento de la conducción desde el nodo sinusal hacia el nodo, hacia la despolarización ventricular. Es importante tener en cuenta, como les mencioné en la primera diapositiva, en la población pediátrica pues hay rangos de intervalo PR, no es fijo como en los adultos. Cuando hablamos que mayor a 200 milisegundos, ya eso es bloqueo AB de primer grado. No, hay que enfocarlo según nuestro grupo de edad para poder determinar que nuestro paciente tiene bloqueo AB de primer grado. Entonces, ese enlentecimiento generalmente ocurre a nivel del nodo auriculoventricular y no a nivel del GIS o la porción penetrante. Y se va a caracterizar porque el intervalo PR es largo y es fijo y constante. Es importante tener en cuenta que a frecuencias cardíacas bajas, pues nosotros podemos tener un intervalo PR largo, que a medida que aumenta la frecuencia cardíaca, pues la despolarización aumenta y por lo tanto el intervalo PR se puede acortar. Y eso es algo dinámico y fisiológico, y eso lo podemos ver representado en un monitoreo Holter de 24 horas, como a frecuencias cardíacas bajas tenemos un intervalo PR largo, que a medida que aumenta la frecuencia con algo de actividad, el intervalo PR se acorta. Realmente hablamos de síntomas.
producidos por bloqueo AB de primer grado es cuando tenemos un intervalo PR muy largo, generalmente mayor a 300 milisegundos. ¿Por qué? Porque eso está explicando que la contracción de las aurículas se está dando con las válvulas auriculoventriculares cerradas. Todavía no se ha dado la despolarización ventricular y eso va a generar una congestión venosa tanto al sistema venoso sistémico como al sistema venoso pulmonar. Y allí es donde se va a traducir en síntomas. Por lo tanto, un bloqueo AB de primer grado sintomático realmente es muy raro encontrar. Y generalmente siempre hay que descartar otro tipo de causas antes de poder darle la culpa o echarle la culpa al bloqueo AB de primer grado. Nuevamente, aquí vemos otra diapositiva, como tenemos un intervalo PR que es constante, largo, y que esto pues es un hallazgo que lo vamos a ver tanto en el electrocardiograma de 12 derivaciones como en el monitoreo Holter de 24 horas. Pues aquí hago mención al intervalo PR de acuerdo a la edad y a la frecuencia, pero es importante tener que a diferentes edades vamos a tener diferentes intervalos. El bloqueo AB segundo grado MOVIX 1 o fenómeno de Benkeback es aquel, también es un evento benigno que se observa con frecuencia, sobre todo en tono vagal aumentado, en el sueño, en población joven, pero también puede ser el primer síntoma, sobre todo en la noche, de apnea del sueño. Entonces, aquel paciente que persistentemente me hace bradicardia, que me hace bloqueos AB de segundo grado, que me hace incluso bloqueos AB completo, o que me hace en la noche, pues sí, es algo benigno, habla del tono vagal, bueno, puede ser algo benigno, habla de un tono vagal aumentado, o puede ser el primer síntoma de apnea del sueño. Por eso es importante que en el momento en que veamos estos pacientes, sobre todo en la noche, interrogar a apnea del sueño, porque este puede ser el primer síntoma. Aquí lo que estamos viendo es cómo hay una prolongación progresiva del intervalo PR hasta que una onda P no conduce. Ese es el bloqueo AB de segundo grado, MOVIX 1 o fenómeno de Benkeback. El intervalo PR que progresivamente se prolonga hasta que una onda P se bloquea. ¿Cómo hacemos el diagnóstico aparte de lo que acabo de mencionar? Siempre el intervalo PR previo a la onda P bloqueada es más largo que el intervalo PR posterior a la P bloqueada, como se ve en esta diapositiva. Aquí vemos que el intervalo PR mide 360 milisegundos, hay una P bloqueada, el siguiente intervalo PR mide menos de 200 milisegundos. Estos hallazgos son los que me permiten dar el diagnóstico de un bloqueo AB de segundo grado MOVIX 1. Nuevamente, aquí ya más esquemático, como vemos el intervalo PR que progresivamente se prolonga, hay una P que se bloquea, no hay una conducción a nivel del nodo AB y luego el siguiente intervalo PR es normal. La principal causa de bloqueo AB de segundo grado MOVIX 1 pues es un tono vagal aumentado. Es benigno en la mayoría de los casos, es muy común en la población pediátrica, sobre todo en la población adolescente durante el sueño. ¿Cuándo puede darnos problema un bloqueo AB de segundo grado MOVIX 1? Cuando hagamos fenómenos de Benkeback. Bueno, y esto es otra cosa importante. A medida que aumenta la frecuencia cardíaca, sobre todo con el ejercicio, pues fisiológicamente el sistema de conducción hace un freno, porque esa es una característica fisiológica del nodo AB, frenar los latidos auriculares hacia los ventrículos una vez uno alcanza un umbral. Con eso evita que el ventrículo vaya a la frecuencia que va a la frecuencia auricular. Eso se ve muy evidente, sobre todo en taquicardias auriculares. ¿Pero por qué? Porque eso es un mecanismo de protección del nodo B hacia los ventrículos, para evitar que el ventrículo vaya a la misma frecuencia. Por lo tanto, se ve sobre todo en las pruebas de esfuerzo, en frecuencias cardíacas altas. Esto es un fenómeno fisiológico. Diferente es verlo a frecuencias cardíacas bajas o a frecuencias cardíacas ligeramente elevadas cuando apenas está iniciando el ejercicio. ¿Por qué? Porque es importante mencionar esto, porque estos realmente son los escenarios en los cuales un paciente puede tener indicación de un implante de marcapaso. Es aquel que haga fenómeno de Benkeback a frecuencias cardíacas bajas, que a frecuencias cardíacas ligeramente elevadas durante una prueba de esfuerzo
produzca bloqueos y por lo tanto intolerancia al ejercicio que afecta la calidad de vida. Entonces estos son los escenarios donde estos pacientes pues, pueden estar teniendo o hablando de un trastorno de la conducción que muy probablemente no sea a nivel del nodo AV, sino un más inferior GIS, por ejemplo, en la zona del GIS ventrículo, y son pacientes que muy probablemente entre la estrategia de tratamiento sea el implante de un marcapaso. Nuevamente una diapositiva donde vemos cómo los intervalos PR se van prolongando. Puede haber prolongaciones muy notorias, como vemos en esta diapositiva, o prolongaciones que no son tan notorias, como vemos en esta siguiente diapositiva. Pero definitivamente este intervalo PR es mucho más largo que este intervalo PR. De hecho, de base, este paciente aparentemente tiene un bloqueo de primer grado, pero miren cómo progresivamente se va prolongando y el intervalo PR posterior al AP bloqueado siempre es más corto que el previo a la pausa. Generalmente el sitio del bloqueo, de los bloqueos AB de segundo grado MOVIS 1 es alto. ¿Qué significa alto? A nivel del nodo AB, o sea, no involucra el GIS. El bloqueo AB de segundo grado MOVIS 2, pues ese sí ya no es benigno realmente. Se puede ver durante las noches, sobre todo con el tono vagal aumentado nuevamente. Eso es importante tenerlo en cuenta porque la población pediátrica lo puede estar presentando, pero este sí hay que tenerle mucho más, prestarle mucho más atención. ¿Cuál es la característica? Pues que el intervalo PR es constante. No hay una prolongación sucesiva como en el MOVIS 1 y hay una P que se bloquea. El intervalo PR siguiente pues es igual al intervalo PR previo a la pausa. Esta es la diferencia del MOVIS 1. Mientras uno se prolonga y luego se bloquea, el intervalo PR siempre es constante. El intervalo PR previo a la pausa es igual al posterior a la pausa. Generalmente, el bloqueo AB de MOVIS 2, pues es infragisiano, a diferencia del MOVIS 1, donde veíamos que el bloqueo era a nivel del nodo AB, pues aquí generalmente es a nivel del GIS, y esto es lo que me está hablando, pues, de una enfermedad a nivel del sistema de conducción. Nuevamente acá, vemos cómo tenemos un intervalo PR que es constante. Aquí lo estamos representando pues a través de los electrogramas, como tenemos atrio, GIS, ventrículo, atrio, GIS, ventrículo, atrio, GIS, ventrículo. Vemos una onda P que no, perdón. Tenemos una onda P que no va precedida de que no conduce a un ventrículo y nuevamente la onda P o un QRS. Y aquí lo que está demostrando es que del atrio despolarizó el nodo y por lo tanto alcanzó el GIS, pero del GIS al ventrículo pues ya no hubo conducción. Entonces aquí vemos un bloqueo que se conoce como bloqueo infragisiano. Estamos frente a una enfermedad de conducción. Hay bloqueos que se conocen como bloqueos de alto grado. Son esos pacientes que todavía no tienen un bloqueo AB completo, pero tienen una enfermedad a través del sistema de conducción que pues muy probablemente va a terminar produciendo un bloqueo AB completo. Entre estos tenemos el bloqueo AB de segundo grado 2A1 y como vemos aquí en la diapositiva, pues tenemos dos ondas P por un complejo QRS. El intervalo PR siempre es el mismo y este patrón se repite, porque esto se puede confundir con un bloqueo AB de segundo grado MOVIS 2. Pero si este patrón se repite en varios latidos, en varios momentos del monitoreo Holter, donde vemos dos latidos que conducen, dos P's que solo conducen un QRS, estamos ante un bloqueo AB de segundo grado, un bloqueo de alto grado, que es un 2A1. Generalmente el bloqueo puede ser tanto a nivel del nodo AB, a nivel del GIS o más distal. Pero realmente esto es un bloqueo de alto grado donde lo que se traduce es que va a terminar en un bloqueo AB completo. Aquí tenemos pues electrocardiogramas donde vemos pues, realmente un bloqueo 2A1 donde tenemos una onda P que está metida aquí en el segmento ST, en la onda T, perdón,
una onda P que conduce a un QRS, y lo vemos porque este intervalo PQRS es el mismo. PQRS o el intervalo PR es el mismo. Nuevamente, ya lo que es bloqueos AB más avanzados, pues generalmente son estadios previos a un bloqueo AB completo. ¿Por qué estadios previos? Porque vemos que hay más ondas P que no están conduciendo al QRS, pero se va a encontrar o vamos a encontrar latidos que sí alcanzan a conducir al complejo QRS. Realmente diferenciarlo de un bloqueo AB completo o un bloqueo AB de tercer grado, pues es más que todo un detalle fino, pero realmente el plan va a ser el mismo. Y este escenario es un escenario previo a un bloqueo AB completo. Lo mismo. Ya el bloqueo AB completo, pues realmente lo que tenemos aquí es una disociación completa aurículo-ventricular. ¿Cuál es la característica? Que la frecuencia auricular es totalmente independiente del QRS y viceversa. La frecuencia ventricular es totalmente independiente de la frecuencia auricular. Si en y se caracteriza porque el QRS es constante, o el intervalo RR o la frecuencia ventricular es constante. No hay como rachas donde se acelere. Eso sí nos está explicando de que hay una disociación completa entre aurículas y ventrículos. En los momentos iniciales de un bloqueo AB completo, como respuesta fisiológica, podemos encontrar que la aurícula está taquicárdica, pero el ventrículo pues va lento. Y a medida que el marcapaso subsidiario es más inferior en el sistema de conducción por debajo del GIS, su frecuencia va a ser cada vez menor. Por lo tanto, eso nos va a poder permitir identificar cuál es el marcapaso subsidiario. Cuando tenemos complejos QRS estrechos, pues estamos muy probablemente a nivel de la unión auriculoventricular, ya sea nodal o a nivel del GIS, pero cuando tenemos QRS anchos, pues podemos tener marcapasos a nivel de las ramas, ya sea la rama derecha, la rama izquierda o incluso del mismo miocardio ventricular. Generalmente el sitio del bloqueo, pues en la mayoría de los casos, pues, bueno, en la mayoría de los casos no, eso también depende pues del escenario en el que nos enfrentemos, pues puede ser a nivel del nodo AB y la característica pues va a ser un QRS estrecho y donde va a tener una frecuencia ventricular buena, que puede ser entre 60 a 100 latidos por minuto. Ya cuando tenemos un marcapaso más inferior, pues vamos a tener un QRS ancho y la frecuencia va a ser menor. Entonces ahí vamos a poder pues, permitirnos diferenciar de dónde viene el marcapaso subsidiario. ¿Cuándo son las indicaciones de estimulación? Eso es importante tenerlo en cuenta. ¿Por qué? Porque no es solamente el diagnóstico, sino saber si tiene síntomas, si está produciendo disfunción ventricular, si el ritmo de escape es muy lento, si aparte de eso tiene una cardiopatía asociada. ¿Por qué? Porque esos son, respondiendo a estas preguntas, allí nos va a dar la oportunidad de decidir si necesita o no en ese momento el implante de un marcapaso. Solamente el hecho de un bloqueo AB no es indicación de marcapaso, a diferencia de la población adulta, donde definitivamente el riesgo de muerte súbita asociado a bradicardia está muy bien estudiado y con solo ese hecho, sin presentar otro síntoma, es indicación de marcapaso. En pediatría, pues hay que tener otros requisitos para poder decidir implantar un dispositivo. Aquí tenemos pues electrocardiogramas que nos van a permitir, pues, o trazos electrocardiográficos que nos permiten hacer un diagnóstico. Acá vemos pues una onda P al final del segmento ST con un PR casi de 360 milisegundos, pero que la característica es que este intervalo PR es constante. Entonces, y que la frecuencia auricular, que es esta, o el intervalo PP, es igual al intervalo RR. Si nosotros tenemos esas dos características, podemos decir con suma tranquilidad, bueno, no con suma tranquilidad, pero sí con certeza de que esto es un bloqueo AB de primer grado. Y estamos ante un fenómeno de Venn, que como vemos en un intervalo PR que se va prolongando, una P que se bloquea y un intervalo PR que se acorta posterior al
AP bloqueada. Aquí estamos ante un bloqueo AB MOVIS, un bloqueo AB de segundo grado MOVIS 2, donde vemos un intervalo PR constante y vemos una AP que se bloquea, pero el intervalo PR siguiente a la AP bloqueada, perdón, dije una tontería, esto es un MOVIS 1, donde vemos un PR que se va prolongando, una onda P que se bloquea y como el intervalo PR que sigue posterior a la pausa es menor. Aquí tenemos pues un bloqueo AB completo. ¿Por qué? Porque vemos un intervalo RR que es constante y aquí vemos actividad auricular que es totalmente independiente a la frecuencia ventricular. Y sí vemos un MOVIS 2 como el intervalo PR es constante y vemos una P bloqueada. En la medida que uno se vaya familiarizando con estos diagnósticos, nos va a permitir pues, poder identificarlos, reconocer que el bloqueo AB de primer grado, el bloqueo AB de segundo grado MOVIS 1, nos puede estar hablando de un tono vagal aumentado. Que es raro que sean indicación de implante de marcapaso, sí, pero de que eso los excluya de un implante de marcapaso, eso no se puede decir así. Eso hay que llenarse de requisitos, saber en qué escenario se están dando estas dos entidades, porque puede ser indicación de un marcapaso, pero hay que llenarse de argumentos. Ya bloqueos AB de mayor complejidad, como es el MOVIS 2, los bloqueos de AB de alto grado, el bloqueo AB completo, eso sí va a meritar en algún momento el implante de un dispositivo. Pero la siguiente pregunta es, ¿en qué momento se va a escoger la edad o el momento de la vida de estos pacientes para el implante? Es, como les decía, será con base a otros requisitos que se deben de tener para poder decidir. ¿Por qué? Porque la estimulación temprana no fisiológica que genera el marcapaso, pues va a traer morbimortalidad, ya sea a mediano o largo plazo, que probablemente el pediatra, el cardiólogo pediatra, el electrofisiólogo pediatra no les toca enfrentarla, pero nosotros debemos cada vez pues ir dirigido a una estimulación fisiológica, a una indicación real de estos pacientes, pues para evitarle la morbimortalidad que genera la estimulación. Por eso es importante llenarse de requisitos a la hora de decidir dichas terapias. Otra cosa importante es que hay que echar mano de todas las ayudas diagnósticas que tenemos, no solo del electrocardiograma, hay que utilizar el monitoreo Holter de 24 horas, las grabadoras de evento, las pruebas de esfuerzo, la ergometría es importante porque con todas estas herramientas vamos a llegar a un diagnóstico más preciso, pero sobre todo a un tratamiento oportuno. Ya cosas invasivas o estudios invasivos, pues realmente tenemos muchas otras herramientas antes de someter a este paciente a un estudio invasivo. Aún así no significa que no lo necesiten, pero nuevamente hay que hacer estos diagnósticos o esos abordajes de una forma sistematizada. Muchas gracias.